de los vegetales que usualmente nosotros consumimos como ensaladas, o a veces, no sé, productos que vienen en conserva, que son vegetales o inclusive eh, cocidos, muchas veces a nivel cultural nosotros consumimos, aunque eso ya mucho va de gustos, ¿no? Que la habichuela, que el pepino, que hay gente que no le gusta eso, hay gente que sí le gusta, entonces ya viene por, ya les explico un poquito a qué viene un poquito ese tema de los gustos. Entonces, a nivel de productos de origen vegetal, ya sea cocidos o ya sea a nivel de ensaladas, eh, la digestión de esos productos va a variar. Generalmente los productos alimenticios o los alimentos, por decirlo de una manera más sencilla, de origen vegetal, eh, tienen una estructura, ustedes muy bien la conocen, que es la pared celular de las, lo comparto acá para hacer un mañaraco, de una pared celular, ¿no? Entonces, dependiendo al proceso que le hagamos, o inclusive, como les digo, a veces si vienen por conserva, que no sé, que vengan pepinillos en vinagre o algo en conserva, pepinos en vinagre y así, o que venga que usted lo cocine, o que también se va a comer la lechuga, el pepino, el tomate en forma de ensalada. El origen y el procesamiento de este alimento de origen vegetal tiene como principal característica la presencia de esa pared. ¿Sí? Entonces, la célula vegetal, recuerden que se llamaba protoplasto, ¿sí? Protoplasto. Y la parte externa, pues es esta pared que está formada, dependiendo del tipo de planta y dependiendo al procesamiento que se le dé, eh, celulosa, ¿no? Celulosa, también lignina, aunque justamente nosotros no consumimos ese tipo de plantas que tengan eso porque pues ya lignificadas son muy duras, entonces no comemos eso. Celulosa, hemicelulosa, hay una que se llama inulina o pectinas. ¿Qué son esas formas químicas? Pues son estructuras de la pared de las plantas y esto pues se puede modificar, por ejemplo, si el producto vegetal, si el alimento de origen vegetal se cocina o si está sujeto eh, a ácidos de conservación, a productos de conservación, o si lo comemos crudo, asimismo, pues esta pared se va a modificar. Cuando nosotros hacemos el proceso de masticación, parte de esa pared se puede como degradar un poco, pero no al 100% ni totalmente. Entonces lo que quiero explicar es que sí o sí esta pared y sus constituyentes pues van a ir al aparato digestivo y esto pues en esencia es azúcar, ¿sí? Lo que pasa es que es un azúcar que nosotros no podemos procesar, nosotros no lo digerimos. Sí, los que se recuerden de clases anteriores, estas paredes están formadas esencialmente eh, por azúcares de enlace beta. ¿Sí? Entonces, tenemos azúcares, pero el enlace que une esos azúcares es enlace de tipo beta. Este enlace es el beta. Y la enzima que nosotros usamos para procesar azúcares concatenados o lineales, ¿sí? Aquí tenemos nuestra proteína que rompe ese enlace, solamente lo hace en el enlace sal o en ramificaciones que tengan enlace 1,6 al. Entonces, nosotros no podemos digerir la celulosa, ¿sí? Usualmente muchos mamíferos igual, el perrito, el gatico, no tienen esta enzima. Por eso cuando el perrito se le come la tarea, pues ya usted sabe si se la comió o no. Cuando lo saca a pasear, ¿sí? Ahí le va a salir la tarea del perrito, ¿sí? Porque no tienen esta enzima para poderlo digerir. Yo sé que eso es claro para ustedes y ahí no hay problema.
¿Qué es lo que pasa? Que nosotros sí tenemos en parte de nuestra flora, ya sea flora adquirida o flora que viene del proceso de maternidad y nuestro desarrollo, bacterias que sí tienen esta enzima que degrada en beta, ¿vale? Entonces, eh, las bacterias pueden aprovecharse de esta disponibilidad, porque es un montón de azúcar, es un montón de energía disponible, y el metabolismo es un poquito complejo, y lo interesante de estas bacterias que consumen bueno, estas paredes celulares en beta, es que lo hacen por medio de fermentación, ¿sí? Entonces no es un proceso metabólico complejo como el de nosotros, que sí que tiene una glicólisis, y la glicólisis se concatena con el ciclo de Krebs y es organizadito y es bien sofisticado, no. Las bacterias pues simplemente toman esas paredes celulares que tienen azúcar y la fermentan, ¿vale? Esa fermentación, pues hay de diferentes tipos de fermentación: sulfídrica, producen hidrógeno, producen metano, ¿sí? Producen dióxido de carbono, ¿vale? O ácido sulfídrico, que es este. Entonces, hay diferentes, dependiendo del tipo de bacterias, pues se generan diferentes tipos de gases, y de acuerdo a cómo estemos nosotros colonizados, o, o el equilibrio que se tiene en la microbiota, pues vamos a tener un resultado frente a la digestión eh, de estos vegetales, ¿no? Entonces hay personas, dependiendo de la dieta, pues los vegetales les van a caer bien o mal, o les producen mucha flatulencia, o producen mucha distensión, muchos gases, y en algunas personas, pues, esto genera preferencias. Bueno, eso dicen algunos autores. Entonces, el que genera cierto malestar, inclusive desde pequeños, hace que no haya preferencia por consumo de productos vegetales, por esos efectos colaterales que pueda tener por la microbiota que en algún momento pues se desarrolló en su intestino. Eso es un concepto que se maneja a nivel de la literatura, ¿sí? Pues la evidencia cada vez trata de refutarlo o de apoyarlo sobre la relación de este proceso con las preferencias alimenticias, ¿vale? Entonces a mí me gusta la ensalada porque pues yo no hago estos procesos de distensión, y porque me trae ciertos beneficios. O yo detesto la ensalada porque cada vez que yo como ensalada, pues eso me infla el estómago, me hace sentir mal, entonces a mí no me gusta, ¿sí? Entonces, eso es alguna explicación, no es la única, hay otras explicaciones, pero hay una relación interesante que sería bueno que ustedes a futuro la puedan como alimentar con evidencia clínica, ¿no? Sí. Sobre este precepto, ¿vale? Eso por un lado. Lo otro tiene que ver con que algunos tipos de azúcares nosotros, primero, podemos ser intolerantes. El ejemplo más clásico es el de la lactosa, ¿sí? Ese es un tipo de azúcar que encontramos generalmente en los productos lácteos, ¿vale? Y que pues de manera particular esos azúcares pueden ser bien o mal digeridos. Cuando pues no tiene una muy buena digestión, ustedes saben que eso genera una eh, consecuencia orgánica como intolerancia a la leche o a los lácteos, y tiene diferentes orígenes, ¿no? Puede darse a nivel de nuestra precedencia genética, ¿sí? De nuestros ancestros. Entonces, por ejemplo, se describe que generalmente los ancestros indígenas no tenían el desarrollo de esta enzima como tal de manera activa. No estoy hablando de todos, estoy hablando de algunas tribus. Y eso pues a nivel de descendencia pues puede tener una deficiencia marcada. Eso no solamente acá en Colombia, sino en toda Latinoamérica y en tribus americanas, en Estados Unidos y en Norteamérica.
Y hay otros que, por ejemplo, en tribus o razas de Europa, entonces se pudieron desarrollarla y según algunos autores esto pues generó una selección de personas que tenían estos genes o particularmente una enzima que ustedes conocen muy bien que se llama lactasa. ¿Mm? Entonces la expresión de esa enzima determina qué tan bien o qué tan mal hagamos el metabolismo de esta azúcar. Otra cosa interesante es que así tengamos la enzima por razones todavía eh, en investigación, conforme avanzamos en la edad, la actividad de la enzima disminuye. ¿Sí? Entonces, recuerden que las enzimas como tal tienen reguladores tanto posttranscripcionales como reguladores de actividad. Entonces, por ejemplo, por fosforilaciones o por acetilación, la actividad de una enzima pues puede mejorarse o puede empeorarse, dependiendo al contexto, ¿sí? Metabólico del momento que pues promueva determinados estados en un individuo. Entonces, esa actividad pues puede promoverse, puede disminuirse y la evidencia apunta de que conforme avanzamos en la edad, la actividad disminuye. ¿Sí? Nuestra enzimita ya no es tan buena haciendo el proceso. ¿Sí? Y eso realmente es muy común, sobre todo en nuestro país, conforme ya tenemos 40, 50, 60 años, ya no nos reciben un vaso de leche. ¿Sí? De hecho, hay algunos expertos que dicen que ya después de que uno pasa la etapa de lactación no debe volver a tomar leche. Hay otros que sí son un poco más flexibles y otros que dicen que tomar leche no tiene ningún inconveniente. Entonces, hay diferentes corrientes que ustedes pueden revisar a nivel de la literatura, pero es importante que usted lo tenga claro o por lo menos que tenga un buen acervo de literatura, porque en un momento dado tendrá que recomendárselo a un paciente, ¿sí? Eh, ¿Qué pienso yo? Que realmente dependiendo la actividad que tenga uno la enzima, porque el mismo cuerpo determina la actividad de muchas enzimas conforme uno avanza en la edad. O sea, mi concepto bioquímico es que eh, si nosotros ya no somos tolerantes a la lactosa, pues se debe a una razón bioquímica orgánica que está controlando la actividad de la enzima, ¿sí? Porque créanme que el mismo cuerpo controla qué es lo que debe estar activo y qué no. Es una vaina sorprendente. Entonces, mi concepto es que realmente dependiendo del avance de la edad o de acuerdo a las condiciones, pues el mismo cuerpo se encarga de demostrar o de avisarnos si debemos o no consumir leche. Y lo otro puede darse que algunas enfermedades intestinales pueden ser como puntos de inicio para disminuir de manera aguda o crónica la actividad de la enzima, ¿vale? Independiente, digamos, de todos estos causas, lo cierto es que todo confluye en la inhabilidad de absorber este azúcar, ¿sí? Y eso pues trae unas repercusiones. Cuando el azúcar no se absorbe, pues esto tiene como primer desencadenante cambios osmóticos a nivel del tracto gastrointestinal eh, absortivo, es decir, a nivel del intestino delgado y luego subsecuentemente del intestino grueso. Entonces la disminución de la absorción de los azúcares hace que estos mismos pasen en el intestino grueso y eso cambia de manera importante la osmolaridad. Y esos cambios de osmolaridad, como ustedes muy bien lo conocen, pues se traducen en más idas al baño. ¿Sí? Por otro lado, entonces, cuando pasa en ese tracto digestivo hay un cambio de flora, entonces una cosa es una flora la que está en, en los diferentes tractos digestivos, en el tracto digestivo ya más alto, en el intestino grueso, pues hay determinados tipos de bacterias que son muy asiduos en metabolizar este azúcar y como lo vimos anteriormente, pues ese metabolismo trae consecuencia la producción de gases como origen metabólico de fermentación y eso pues cae molestias, distensión del estómago, flatulencia, ¿vale? Y pues lo que les estaba explicando ahorita, ¿vale?
Una última cosa a nivel de azúcares que es importante que ustedes lo conozcan. Aquí hay una pregunta, ya la miro, Jairo. Jairo me pregunta, desde el punto de vista químico y metabólico, ¿el cuerpo le es más fácil digerir la leche deslactosada o la leche no? No, muy buena pregunta, Jairo, muchas gracias. Eh, la leche deslactosada, ¿qué es? Es una leche que le han agregado lactasa. Entonces, como pues uno no tiene la enzima o la tiene muy inactiva, entonces lo que hacen industrialmente es agregar la enzima. Y la lactasa lo que hace es descomponer sus componentes de la lactosa, ¿sí? Entonces la descompone en sus azúcares y como que facilita el proceso de metabolismo. Igual esos azúcares eh, en su forma simple pues van a transportarse y van a ser metabolizados. Entonces eh, actualmente es muy común el consumo de leche deslactosada si uno pues por preferencia alimenticia le gusta la leche y ve que tiene alguna molestia en cuanto al consumo de la leche como tal, pues puede probar con la leche lactosada y generalmente pues resulta de muy buena digestión. De hecho, en los niños, a ustedes les va a pasar cuando pasen a sus rotaciones en pediatría, a nivel de la clínica, van a encontrarse con muchos niños con intolerancias, ¿sí? De diferentes tipos. Es muy común el tema bueno, muy común no, pero digamos, ahora hay como que más metodologías, exámenes o paraclínicos para determinar si un niño tiene un disconfort por el consumo de leche. Entonces, también pasa mucho a nivel de lactantes el tema de la intolerancia. Y hay uno que es muy rara, no es muy común, es muy rara, que es la intolerancia a la lactosa que tiene la leche de la mamá, ¿sí? Llama mucho la atención, porque uno pensaría, uy, la leche de la mamá, que si bien no tiene cantidades exorbitantes de lactosa, sí tiene, ¿sí? Y hay niños que reaccionan frente a esa leche o son intolerantes, algunos de una manera pues ya muy... pues crítica, digámoslo así, pues tienen que suspender la lactancia. Son realmente pocos niños, no, eso no es muy común, pero pasa. Y ya los otros es a indicarles leche de fórmula con leche deslactosada, porque pues ya desde pequeños tienen esa deficiencia genética, ¿sí? De poder metabolizar el azúcar. Entonces, en ese caso, Jairo, sí, eh, metabólicamente, pues hay un inconveniente porque, como les decía yo en la clase anterior, todo confluye a nivel del metabolismo de glúcidos, de la glucosa, y allí esos azúcares van a terminar siendo metabolizados. Entonces, eso es energía que no se pierde. Eh, y la leche normal, pues, sí tiene, pues, buena cantidad de grasa, tiene una gran cantidad de elementos adicionales que, como ustedes pueden ver en el mercado, uno encuentra ya ahorita una gran cantidad de variedad de tipos de leche, ¿sí? Que la descremada, semidescremada, que deslactosada, descremada. Bueno, soy de todo. Al final termina uno, no sé si ustedes la han consumido, esa leche que le quitan de todo, ¿sí? Que es ultra descremada, deslactosada, y uno la sirve en un vaso y eso es pura agua transparente, lechosa. Entonces, ya va realmente en los gustos de cada persona y lo que a nivel de los nutrientes que desee, pero pues ahí en el metabolismo creo que no hay mucho inconveniente. Muchas gracias por la pregunta, Jaime. Muy interesante. Espero haberle aportado en la respuesta. Bueno, entonces, otra cosa que yo les quería contar, que igualmente ya lo vieron cuando estuvieron en el módulo con el doctor Barbosa, es el hecho de que la enzima lisozima se encarga principalmente de la degradación de paredes celulares, sobre todo origen bacteriano, ¿sí? Importante esta enzima. Son enlaces de tipo beta, pero son enlaces presentes en pared celular, no son enlaces beta de la celulosa, ni de la lignina, ni de la eh, pectina, no, sino son paredes exclusivas de bacterianas, hacen el clivaje o ruptura de estos
azúcares y pues para nosotros tiene una importancia inmunológica bien importante. ¿Listo? Entonces con esta parte le damos un cierre a lo que es azúcares. ¿Sí? Hoy vamos a ver una parte que es un poquito complicada, un poquito aburridora, que es el tema de las proteínas. ¿Listo? El tema es bien, a veces se enreda un poquito porque pues tiene muchos componentes de análisis. Entonces, ¿qué debemos empezar? La presentación la encuentran allí en el Dropbox. ¿Sí? Vamos a ponerla acá en el Jam. Y pues arrancar diciendo que nuestras proteínas están formadas por aminoácidos. ¿Sí? A estas alturas del partido, pues yo sé que ustedes ya se lo saben de memoria, ¿cierto? Entonces, ahí no hay ningún problema. ¿Qué pasa con esos aminoácidos? Que esencialmente el cuerpo debe hacer procesos en los cuales dichos aminoácidos pues deben provenir básicamente de proteínas, ¿sí? Pero también el cuerpo tiene su capacidad, digamos, endógena de hacer eh, síntesis de nuevo de los aminoácidos. Sin embargo, pues para el tema que nos atañe el día de hoy, nos importa mucho el metabolismo que hace el cuerpo desde los aminoácidos que provienen de la dieta. Recuerden que esos aminoácidos, como tal, que van a desembocar aquí, tienen pues dos orígenes, ¿sí? Bien interesantes. ¿Sí? Los unos son de origen vegetal. Cuando son de origen vegetal es la misma historia aquí, vean. Deben ser eh, procesados, deben ser liberados de esas paredes. Usualmente cuando nosotros consumimos eh, las proteínas de origen vegetal que vienen en el frijol o la soya, sobre todo la soya tiene muy buena porción proteica, lo que hacemos es un procesamiento o industrial o de cocina, cuando lo cocinamos, pues esto permite que las estructuras vegetales que guardan esas proteínas, usualmente eso recibe el nombre de proteoplastos, que son como estructuras, no sé si de pronto se acuerdan de primer semestre cuando hacíamos esos laboratorios, ¿sí? Entonces, dentro de esa estructura dentro de la estructura celular vegetal están esas estructuras proteicas o proteoplastos y para poder llegar a eso, pues hay que romper la pared celular, hay que romper el proteoplasto y hay que romper la estructura que lo almacena. ¿Sí? Esto implica pues un poquito de dificultad versus la proteína de origen vegetal, digo animal. No estoy diciendo que es mejor comer la animal. De hecho, si han estado pilosos frente a las recomendaciones de la OMS, pues lo que se piensa ahora es que hay que bajarle un poco al tema de la proteína de origen animal. ¿Vale? Ya les explico por qué. Listo. Entonces, a partir de ahí, pues accedemos a esta proteína y le damos su digestión. A nivel, pues, de origen animal, aquí aterrizan muchas cosas eh, que no solamente pues están basadas en lo recomendado por las organizaciones, la Organización Mundial de la Salud o las organizaciones, bueno, acá en Colombia no tenemos una organización como tal eh, que se encargue de recomendar digamos, de recomendar de manera institucional la alimentación de una manera como política. ¿Sí? Hago un poquito aquí el paréntesis de lo que pasa, por ejemplo, en otros países, sobre todo a nivel de Europa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en países europeos, inclusive en Estados Unidos, existe una organización encargada de recomendar qué es lo que debe comer la población. ¿Sí? Entonces, ellos todos los años sacan un boletín o sacan información institucional o información
de índice gubernamental que le dice, los alimentos para la población recomendada son tantos gramos de proteína de origen vegetal, tantos gramos de origen animal. ¿De cuáles animales? De estos, de estos, de estos. De granos, coma esto, esto, esto. De frutas, coma estas, 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 ¿sí? Entonces, eso genera como un marco central alimenticio que lo que busca es mantener a la población sana, ¿vale? Pero pues está alimentado de, vaya la redundancia, de información científica muy bien estructurada que lo que busca es eso, una población sana. O sea, la visión en otras, que nos sirve también como reflexión a nosotros, la visión es mantener una población sana que sea productiva y que no colapse el sistema de salud. Una población mal alimentada no es una población sana que es improductiva y que colapsa el sistema de salud. ¿Ve? Entonces, esa es la visión que se tiene en otros países. No estoy diciendo que aquí en Colombia no se tenga, ni estoy diciendo que el gobierno quiere que nosotros nos enfermemos porque comamos mal, pero sí, ustedes mismos pueden reflexionar que aquí hay una fractura frente a una visión institucional, arrancando por lo más básico que es la alimentación. O no sé si alguien quiera controvertir en esto. Esa es un poquito como mi opinión respecto a lo que se analiza a nivel de la, de la parte de gobierno. ¿Qué sí tenemos acá en Colombia? Encuestas nutricionales, una cosa que se llama ENSIN, no sé si la han visto en otras materias, ENSIN, que es una encuesta nutricional que se hace cada 5 años, 2015, 2020, 2025, y se mira en la población cómo está su estatus, pero es como tomar una foto cada 5 años de cómo está el país en términos nutricionales. Pienso yo, a mi manera reflexiva, esto podría llegar a ser un poco más interesante, ¿sí? Partir desde los mismos alimentos que consume la población. Listo de chachar, entonces vámonos para acá, dependiendo al tipo de aminoácidos. eh, Nosotros usualmente nuestras proteínas las tenemos que descomponer por esas enzimas que después las vamos a describir. Ya de momento no las vamos memorizando o muy posiblemente ya las han estado leyendo o estudiando. Y encontramos a la pepsina, la más importante es esta por acá, ¿sí? La tripsina, quimotripsina, elastasa y carboxipeptidasas, ¿sí? Entonces, grabaditas todas. Pepsina, tripsina, quimotripsina, elastasa y carbopeptidasas. ¿Qué hacen esas enzimas? Generalmente todas son de origen pancreático y lo que buscan es generar desde los oligopéptidos o desde las proteínas rupturas de los enlaces peptídicos, ¿vale? Eso es lo que hacen todas esas enzimas. Llegan, toman la estructura oligopéptida o péptida y la rompen. Ya vamos a ver dónde lo hacen. Cortan, cortan y generan aminoácidos libres, ¿sí? Pero miren una cosa interesante y es que cuando se hace el proceso no se genera el 100% de esos aminoácidos libres, sino una fracción, ¿vale? El resto se llaman oligopéptidos. Entonces pueden ser dipéptidos, tripéptidos y aquí entran otras enzimas, ¿vale? Endopeptidasas, aminopeptidasas y dipeptidasas. De nuevo la misma historia. Consumimos aminoácidos, es decir, consumimos proteínas que están constituidas de aminoácidos. Nuestras enzimas se encargan de digerir esas proteínas, las de origen pancreático, ¿sí? Pepsina, tripsina, quimotripsina, elastasa y carbopeptidasa generan dos fracciones, una de aminoácidos simples y otra de oligopéptidos. Más o menos aquí están las proporciones, aunque esto pues no es que sea exactamente esta proporción. Como los oligopéptidos pueden estar formados además de 2 o 3 aminoácidos, es necesario que esos fragmentos sigan dividiéndose hasta generar aminoácidos simples, ¿vale? Ya sea a nivel de dipéptidos o tripéptidos, estos di pueden pasar mediante una bomba de protones, ¿vale? Y en el interior del enterocito hay esas enzimas, dipeptidasa y tripeptidasa. Entonces ya las vuelven aminoácidos simples. Y esas de acá, endopeptidas, amino, que están
Bueno, en las formaciones en escoba del aparato digestivo, allí se encuentran esas enzimitas, ahí se encuentran en las paredes. Ellas se encargan de hacer esta función y de convertir gran parte de esos fragmentos oligopéptidos que pueden estar formados por 4, 5, 7, 8 aminoácidos en fracciones de aminoácidos simples o di y tripéptidos. Igual que pasaba con los azúcares, un gradiente de sodio es fundamental para llevarlos al interior del enterocito y luego, mediante canales de aminoácidos, se llevan a los capilares sanguíneos. ¿Listo? Hasta ahí está entendida la historia. Vamos bien, ¿cierto? ¿O hay preguntas? Profe, ¿me puede repetir por favor por dónde es que entran los dipéptidos y los tripéptidos? ¿Por qué canal? Sí, por un cotransportador de protones, por acá. Entonces hacen cotransporte con los ditripéptidos y gradiente de protones y entran. Pero recuerden que ellos no van a la sangre. Hay enzimas di y tripeptidasas que los vuelven aminoácidos simples y esos aminoácidos simples sí van a la sangre, a los capilares. ¿Listo? Y los simples, los que son resultado de la acción de esas enzimas, que es un porcentaje alrededor del 40%, que son aminoácidos simples, entonces ellos sí pasan por gradiente de sodio. Entonces, entran con sodio y luego pasan a la sangre. Este sodio no se puede acumular en el enterocito, entonces pasa del enterocito después a la sangre, ¿vale? Hace como un proceso de flujo y facilita pues el cotransporte de los aminoácidos. No sé si ya con eso te contesto, Sergio. Bueno, pasamos entonces a esta zona de acá, esto es el aburridor, que tenemos que recordar que hay una serie de aminoácidos por grupos, acá los dividen en colores, ¿sí? Eh, recuerden que alrededor de los que nos interesan a nosotros son 20 aminoácidos de importancia biológica y hay unos bien interesantes que es importante que ustedes reconozcan. Primero, pues, aprenderse todas las estructuras y todo esto, dónde va cada carbono y cada anillo y eso, pues es un poquito complicado, ¿sí? Recomendable, pero complicado. Entonces, el que lo quiera aprender, pues, excelente. Que se aprenda cada uno de esos aminoácidos y hasta le sirve para tener activa las neuronitas. Pero pues la idea aquí es que ustedes tengan ciertas, digamos, como patrones generales que les permita tener una comprensión rápida de la mayoría de los aminoácidos, ¿vale? Lo primero, hay aminoácidos que tienen cadenas alifáticas. Una cadena alifática es esto, solo carbonos. Si ven que no tiene nada de oxígeno, solo carbonos. Solo carbonos. Eso forma un anillo, ¿sí? Todavía no hablamos a nada de ellos, solamente los vamos a agrupar. Entonces, uno, los que tienen cadena alifática. ¿Qué es alifático? Solo carbonos. Hay otros, esos que tienen cadena alifática, recuerden que son generalmente no polares, ¿sí? No tienen polaridad. ¿Cómo reconozco yo la polaridad? Vea, por lo siguiente, porque tienen oxígenos, tienen nitrógenos o tienen cargas, vea. Todo eso es polar. De nuevo, ¿cómo sé que algo es polar? Tiene oxígeno, ¿sí? Tiene OH, tiene azufre, tiene un carboxilo, tiene nitrógenos, ¿sí? O tiene anillos que tienen carga. Todo eso es polar. Quiere decir que en los aminoácidos, al igual como pasa con otros compuestos químicos, hay compuestos que son cercanos a moléculas no polares. Digo cercano porque no es que ellos sean no polares completamente, ¿sí? Porque, vea, ¿sí? Pero usualmente en esta parte azul, que se llama cadena lateral, en esa cadena lateral es donde está la magia, es decir, en donde está, si realmente son no polares o polares. Usualmente estos dos no se quieren, ¿sí? Esos dos.
no se quieren para nada. Recuerden que son de vías contrapuestas. Esto es no polar y esto es polar, entonces generalmente eso no la va. Eso es importante para las interacciones de proteínas, pero no estamos hablando ahorita de eso. Estamos hablando es como del metabolismo de esos aminoácidos. ¿Listo? Recuerda que aquí nosotros partimos del hecho de que los aminoácidos pues llegan a la sangre, ¿no? Por acción de todas esas enzimas que ya acabamos de ver. ¿Listo? Los aminoácidos, entonces, los podemos conocer como polares o no polares, y hay otros que tienen unas estructuras bien extrañas, bien particulares. Las voy a señalar porque resaltan a la vista. ¿Vea? Por ejemplo, esta cosa, esto, esto aquí, esto por acá es también como raro. Ustedes pueden decir, no, profe, pero es que a mí todo eso se me hace raro. ¿Sí? Cuando digo algo raro es más o menos como lo que forma como un anillo, algo que se sale de la cotidianidad de una estructura eh, como cotidiana de ver un aminoácido. Entonces, a mí esto me llama la atención, por ejemplo, esos anillos. ¿Vale? Entonces, digamos, son alifáticos, son polares y hay otros que tienen anillos, ¿sí? O grupos bien particulares. Anillos o grupos funcionales particulares. ¿Correcto? Vamos de nuevo. Alifáticos, anillos o grupos funcionales particulares y los polares. ¿Vale? Hay otros que son bien interesantes porque usualmente todo el tiempo está hablando de ellos. El aspartico, el glutámico, ¿sí? Asparragina, glutamina, glicina, todos esos aminoácidos así, nos podemos poner, obviamente son polares, mire, son polares, tienen polo, tienen nitrógeno, y eso lo vamos a poner en un grupo, pongámoslos en un grupo, digamos, como de síntesis. Ya les explico qué es esto. Bueno, entonces, estos que son así, alifáticos, esos que tienen grupos así extraños, esto y esto, por acá o por acá, usualmente nosotros no tenemos las enzimas para sintetizarlos a todos ellos, ¿vale? Entonces, sí o sí tienen que venir muchos de ellos de la dieta. Entonces, ya saben ustedes que a eso les llaman esenciales. Entonces, un aminoácido esencial es un aminoácido que nosotros no podemos sintetizar. Entonces, tiene que venir de la dieta, ¿vale? ¿De cuál dieta? Pues de la dieta animal o vegetal que haga usted. Entonces, si usted es vegetariano, entonces ahí vienen unos aminoácidos. Si usted es carnívoro o si es omnívoro, pues igual. Ahí vienen esos tipos de aminoácidos que su cuerpo requiere. Ya vamos a ver una tablita. Aquí lo importante es que ustedes como que se lleven una idea generalizada y sepan seguir un camino. Estos por acá, los que yo les dije de síntesis, eso el mismo cuerpo los puede hacer a partir de azúcares o a partir de otros compuestos. Entonces, esos de acá de síntesis son no esenciales. Entonces, no esenciales son los que yo puedo hacer desde azúcares o de otros compuestos. Ya eso es clarito para ustedes. Y hay otros que igual los podemos meter en este cuento de acá, como estos de aquí, vean, que igual el cuerpo tampoco los puede hacer. Entonces le toca que los traigan de la dieta. Entonces vamos a buscar una listica donde es que están esos y nos los tenemos que aprender o por lo menos tenerlos muy en cuenta. ¿Cuáles son esos aminoácidos eh, que son esenciales y no esenciales? ¿Vale? Por acá, aunque todos los libros ustedes los ubican, ahí no tienen problema, a veces uno los confunde mucho. ¿Sí? Entonces ya se pueden ubicar, ¿ve? Alanina, asparagina, aspartato, cisteína, glutamato, glutamina. ¿Sí se acuerdan que lo estábamos viendo ahorita? Entonces, eso los podemos hacer glicina, prolina, serina y tirosina. Todos esos
a partir de otros yo los puedo sintetizar y para mí no son esenciales, ¿vale? Y estos que yo les decía, vean, este tiene un anillo todo raro, este también, este tiene azufre, esos son alifáticos, ¿sí? Valina, esta valina tiene un alifático, ahí lo estábamos viendo. ¿Sí lo ven? Vea, valina, por acá está, miren, ¿sí? Un alifático. Leucina, isoleucina, ¿sí? Todos esos que están ahí, todos alifáticos, todos raros, nosotros no los podemos hacer. ¿Sí? No los podemos fabricar porque no tenemos las enzimas para hacerlo. ¿Mm? Yo sé que si ustedes se sabían eso, ya no les estoy diciendo nada nuevo. Lo que les estaba dando era claves para que lo sepan siempre identificar, porque eso siempre se le olvida a uno. Esto siempre se olvida, pero de pronto con lo que les acabo de decir, sepan recordar un poco más rápido, ¿vale? Hay unos como este, vean, arginina, que les dicen semiesenciales, porque yo a partir de otro en determinado contexto, yo lo puedo sintetizar, pero dependiendo al nivel de desarrollo en donde yo me encuentre. ¿Sí? Si estoy de niño o estoy de adulto y eso, entonces, de acuerdo al aporte nutricional que tenga, se puede convertir en semiesencial. Algunos autores pues consideran que en vez de decirle semiesencial siempre se considera esencial para no evitar que se genere una disminución en el aporte nutricional de esos aminoácidos. ¿Listo? ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Re fácil, ¿cierto? O aquí tiene una pregunta, está re fácil. Entonces ya supimos identificar estos aminoácidos. Ahí se encuentran. Ya sabemos cuáles son los que son como extraños, prolina, todos esos alifáticos y esos acá largotes también, arginina, lisina, ya no se nos olvidan, ¿cierto? Y los otros, todos los que están aquí en verde y rosado, eso sí no tienen el problema, lo podemos hacer nosotros mismos. ¿Vale? Listo. Entonces, vamos a enredarnos un poquito más la vida. Vamos a irnos por acá. Mira, póngale cuidado. Listo. Resulta que cuando nosotros consumimos proteínas, usualmente la ingesta de proteínas está basada en necesidades del organismo de acuerdo al contexto en el cual se encuentra ese mismo organismo. Recuerden que usualmente podemos basarnos en dos contextos. En el contexto catabólico o en el contexto anabólico. ¿Listo? Entonces, en el contexto catabólico, lo que hacemos es obtener energías de las proteínas que nosotros consumimos, porque estamos en un, digamos, como en un rol de mantenimiento o estamos, de alguna forma, nuestro cuerpo necesita más energía de la que le está llegando o estamos en un contexto donde estamos gastando más energía de la que estamos consumiendo. ¿Ok? A eso le llamamos un contexto catabólico. Y podemos tener un contexto anabólico en donde por medio de nuestro sistema de desarrollo, cuando estamos de niños o cuando estamos en la preadolescencia, pubertad y ya la adolescencia como tal, nuestro cuerpo está en un contexto de altísimo crecimiento y anabolismo. Entonces, de acuerdo a eso, el cuerpo puede darle uso de una u otra manera a esas proteínas. Eh, una manera de resumir esto es lo que se denomina el balance de nitrógeno. ¿Vale? ¿Alguien se acuerda qué es eso? ¿Qué es balance de nitrógeno? ¿Me lo cuenta? Vea, llegó Diego. Diego, cuénteme. ¿Qué es el balance de nitrógeno? Acá le pongo la chiva. Cuéntenos a todos qué es eso. Acá vemos una formulita, no sé, están muy callados. Acá vemos una formulita.
¿Qué dice? La diferencia o el delta de el nitrógeno que yo ingiero versus el nitrógeno que yo estoy excretando. Acá una cosa importantísima, excreción por el ciclo de la urea. Eso nosotros ya lo vimos, para recordarlo, lo vimos el semestre pasado. El ciclo de la urea, ¿qué es? Es un ciclo que me permite a mí tener una regulación del nitrógeno y adicionalmente excretar el nitrógeno que a mí me sobra. ¿Vale? Eso lo vimos el semestre pasado en renal. En términos de aminoácidos, el ciclo de la urea es importante porque a partir de ese ciclo yo puedo sintetizar arginina. ¿Sí? Ese ciclo es costoso, es decir, que es energéticamente bien carito. Toca gastar plata, ¿vale? Pero es importante, es fundamental, se lleva a cabo en el hígado. Miren, arginina, arginina. Ahí les olvide. Entonces, la arginina la podemos sintetizar a partir de un ciclo, que es el ciclo de la urea, que es costosito, pero que si yo como proceso anabólico necesito arginina para construir mis proteínas, pues sí o sí tengo que utilizar ese ciclo para poderlo traer de nuevo. Si lo traigo desde la dieta, pues ahí no hay ningún problema. Dice que el balance de nitrógeno puede ser cero, ¿no? O puede llegar a ser positivo, o puede llegar a ser negativo. ¿Sí? Eso es muy importante reconocerlo, no es difícil reconocerlo porque es un concepto muy lógico. Cuando estamos en proceso de balance positivo, tenemos mayor síntesis de proteínas y menor degradación. Es decir, más anabolismo que catabolismo. ¿Ok? Y cuando estamos en un contexto de balance de nitrógeno negativo, tenemos más catabolismo y menos anabolismo. Entonces, poquito anabolismo y mucho catabolismo. ¿Ok? Ya no se nos va a olvidar que es ese tal balance de nitrógeno. Para el uso de los aminoácidos, ¿eso por qué es importante? Porque de acuerdo al contexto, el cuerpo lo que hace es darle uso a esos aminoácidos. ¿Okay? Entonces, si estamos en un contexto catabólico, ese es el camino. Vean. Voy a poner otro color. Vean. Catabolismo. Degradamos y para afuera el exceso de nitrógeno. ¿Listo? Y si estamos en anabolismo, entonces nos fuimos por acá. Vean. Por acá para hacer DNA o por acá para hacer energía o por acá para hacer otros intermediarios de energía, es decir, utilizo los aminoácidos para hacer energía. Usualmente en un contexto catabólico lo que más se quiere es irse por este camino, lo voy a poner de otro color, o lo voy a pinturrajear por acá. Vean. Lo que se busca es tomar este camino, es decir, hacer urinas, pirimidinas y porfirinas. Esto es, ay, espera que yo lo estoy embarrando y ustedes no me han avisado. No están poniendo cuidado. Listo, vean. Entonces, catabólico, pongámoslo otro color, pongámoslo rojo, no, pongámoslo verde. Entonces, catabólico va por acá, proteína, degradamos y el exceso de nitrógeno se va como urea. Y en el anabólico, entonces ahora sí, anabólico va por este lado, porfirina, producción de energía y producción de energía. ¿Listo? Acá nos vamos a enredar un poquito ahorita, ¿vale? Lo otro, entonces, para hacer el metabolismo de estas purinas y pirimidinas, lo que se quiere hacer es principalmente ácidos nucleicos, ADN, ARN y grupos como el M, el grupo hemo, para hacer, por ejemplo, hemoglobina y otros compuestos.
Hemoglobina y compuestos, digamos, de transporte de electrones de la cadena mitocondrial. Todo eso es para hacer construcción anabólico. ¿Listo? Hasta acá hay preguntas. No, profe. Preguntan porque esto se pone más pesado todavía. Listo. Bueno, seguimos. Vamos a analizar un poquito el contexto. Mira, ya miro acá si hay alguien en el chat. No, ahí va bien. Ahí me preguntan en el chat. Vamos a irnos acá en esta parte del catabolismo. Eso se lo tienen que aprender sí o sí. Entonces, apréndanse esto. Por el lado del catabolismo, y también, por ejemplo, del lado del anabolismo, es muy necesaria esta reacción que se llama transaminación. Yo sé que ustedes la conocen. ¿Sí? ¿Qué es esta reacción? Toma un aminoácido, lo une a un alfa-cetoácido y lo convierte en otro alfa-cetoácido y glutamato. ¿Vale? Voy a ponerlo aquí bien despacito. Entonces, ¿qué es la transaminación? Tomar un aminoácido más un alfa-ceto y eso me produce un alfa-ceto más glutamato. Mire una cosa interesantísima de la transaminación. Casi todas las reacciones de transaminación dan como subproducto ¿a quién? Como aminoácido al glutamato. De todas estas reacciones que están acá, obligatorio que se aprendan esta. Sí o sí la tienen que aprender. Esta de acá. Se la estoy señalando. Me consultan, o háganlo de una vez. ¿Qué enzima hace esta reacción? Es una enzima hepática. ¿Qué enzima hace esta reacción? Listo. Pregunta, ¿por qué todo confluye en glutamato? ¿Por qué el glutamato es tan importante? ¿Por qué es tan famoso? A nivel neuronal, Claro, excelente. Porque el glutamato es de uso neuronal. Además del cerebro, ¿quién más lo usa? gastrointestinal, ¿no? Como inhibidor. ¿Sí o estoy mal? Sí, una parte sí. ¿Sí se acuerdan de esto el año pasado? Recuerden que el riñón puede tomar glutamato, ¿sí? Y lo puede convertir en energía cuando están críticas. El glutamato es fundamental para un montón de reacciones, sobre todo para órganos tan fundamentales como el cerebro y el riñón. ¿Ven? Eso hace que se convierta en un elemento imprescindible, no nos puede faltar por ninguna razón. Y miren una cosa súper interesante de esta tabla, y es que todos los aminoácidos que hacen parte de las reacciones de transaminación hacen llave ¿con quién? Con el alfaceto. ¿Se acuerdan de este? No creo. Esto es un intermediario del ciclo de ¿qué? Del ciclo de Krebs. ¿Sí?
Entonces, cuando el cuerpo hace esta transaminación, sobre todo en procesos catabólicos, utiliza parte del ciclo de Krebs para mantener activa estas reacciones y generar intermediarios fundamentales para la actividad cerebral y para la actividad renal. ¿Mm? Esto es crítico para términos de catabolismo. De pronto ustedes no lo ven ahorita en el contexto, pero cuando lo vayan a ver en un contexto, por ejemplo, de cuidado crítico, allá sí se van a acordar. ¿Por qué es importante en un contexto de cuidado crítico? Porque un paciente tiene que estar produciendo esto para que funcione esto y esto. ¿Sí? Que no nos muere el pobre paciente, ¿cierto? Entonces se debe garantizar que estas reacciones, sobre todo a nivel hepático, estén funcionando correctamente y que las enzimas que se encargan de hacerlo, pues, están en muy buena actividad. Acá hay un punto crítico de esta tabla, ¿sí? No olviden memorizarse esta, pero memorícensela todas. Esto también es importante para el ciclo de alanina. Lo tienen que aprender. Es esto, el intermediario. ¿Qué es esto? Vitamina B6. Una vitamina del grupo B. Sin este intermediario, sin este derivativo de la vitamina, esta no es la vitamina, es un derivativo es el derivativo activo de la vitamina B6, se llama piridoxalfosfato. Cuando eso está bajito, cuando tenemos deficiencia de vitaminas del grupo B, esto se nos impacta y tenemos problemas de todo tipo. Problemas de actividad cerebral, renal, energético, la persona está descompensada y está falta de energía. ¿Listo? Estas reacciones garantizan que nunca haga falta glutamato, pero usualmente si ustedes comparan, es una pregunta que yo les hago, ¿dónde ven más reflejadas estas reacciones? ¿En procesos catabólicos o en procesos anabólicos? ¿Dónde piensan que son más claves o más útiles? ¿En el catabolismo o en el anabolismo y por qué? ¿Solamente funcionan en el catabolismo o solamente funcionan en el anabolismo? ¿O en ambas y por qué? Bueno, ¿en qué contexto entonces Creo que podemos yo en el analizar? catabolismo. Hola Erika, ¿quiere aportarnos a la clase? Sí, iba a decir que yo diría que en el catabolismo. Sí, sí, muy bien, muy bien. ¿Por qué es importante en el catabolismo? Porque nos suministra un intermediario que puede salvarnos la vida o que puede hacer que los órganos no dejen de funcionar, sobre todo órganos como el cerebro y el riñón, ¿vale? En el anabolismo entonces nada, en el anabolismo también, lo que pasa es que aquí en el anabolismo lo que hacemos es tomar el glutamato, utilizar intermediarios, sobre todo algunos de ellos que son del ciclo de Krebs, sobre todo esos dos que son muy importantes, o de glicólisis, hacer la reacción reversa y generar estos aminoácidos. Entonces, en anabolismo, pues principalmente sería importante en el sentido de que no tengamos una buena ingesta alimenticia y tengamos que sintetizar esos aminoácidos a partir del glutamato. Pero si quitamos el glutamato, pues podríamos afectar cerebro y riñón. ¿Sí? Entonces, si confluimos todo ese glutamato para hacer biosíntesis, pues podríamos poner un poquito en desventaja estos órganos y por eso, digamos, no es como tan bien visto las reacciones reversas, pero igual ocurren. ¿Sí? El cuerpo las puede hacer sin ningún problema.
Pero pues mucho de la literatura que vemos nos abocan a que ese catabolismo es el que nos da a entender estas reacciones. No olvidar el piridoxal fosfato como intermediario de estas reacciones, ¿vale? Continuamos. Vámonos por acá un poquitín. Esta tablita, que es un poquito larga, nos permite analizar qué es lo que le pasa a esos aminoácidos conforme nosotros los consumimos o conforme nosotros los sintetizamos. ¿Vale? Entonces, conforme los sintetizamos o conforme nosotros los consumimos, nuestros aminoácidos pueden ir en primera instancia a alimentar este ciclo que se llama ciclo de Krebs. Esto que estoy plasmando aquí es un contexto catabólico. Catabólico. ¿Por qué es un contexto catabólico? Porque lo que busca el cuerpo es utilizar los aminoácidos para producir energía. ¿Ok? Utilizo aminoácidos para producir energía. Entonces, eso divide a los aminoácidos en dos principales familias, ¿vale? Dos principales familias. Una familia se llama los aminoácidos cetogénicos y otros los aminoácidos glucogénicos, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que los glucogénicos los vamos a degradar en dos principales intermediarios, en piruvato y intermediarios del ciclo del ácido cítrico, el ciclo de Krebs. Y eso lo que busca es suministrar intermediarios para hacer gluconeogénesis, es decir, los aminoácidos glucogénicos lo que buscan es fabricar glucosa, ¿vale? Y los cetogénicos son aminoácidos que se degradan, acetil-CoA o acetoacetil-CoA. Pues ellos se utilizan para hacer esencialmente ácidos grasos o cuerpos cetónicos. Mire que todos son contextos catabólicos. La gluconeogénesis es, en parte, digamos, no totalmente, una ruta catabólica. Y la síntesis de ácidos grasos, en este caso, o de cuerpos cetónicos, también nos pueden dar intencionalidad de cierto catabolismo. Hay aminoácidos que son de los dos tipos, son tanto glucogénicos como cetogénicos. De hecho, muchos de ellos tienen esas características, no son exclusivamente cetogénicos ni glucogénicos como tal. Entonces, en esta tablita la idea es como llevarnos una idea de cuáles son esos, los que son exclusivamente cetogénicos, isoleucina, leucina y triptofano, ¿sí? Desencadenan en acetil-CoA y leucina, lisina y fenilalanina, triptofano y tirosina, ellos son los que producen acetacetil-CoA, es decir, que ellos van hacia la ruta cetogénica. El resto, la gran mayoría, ¿sí? De los 20, 7 u 8 son cetogénicos, el resto, la gran mayoría de 13, 14 son glucogénicos o mixtos de los dos tipos. Vean. Entonces, se convierten en intermediarios del ciclo de Krebs y sirven para hacer glucosa o sirven para alimentar el ciclo para que siga produciendo energía. Eso es muy útil sobre todo cuando el cuerpo está en un contexto en donde tiene que utilizar las proteínas, sobre todo cuando hay contextos de inanición, tiene que degradar las proteínas, sobre todo de los músculos, para producir energía, ¿vale? Sin embargo, este ciclo de Krebs también puede ir hacia allá, es decir, también puede suministrar intermediarios para hacer biosíntesis, ¿ok?
Y eso pues depende del contexto que el cuerpo lo necesite, ¿vale? Este ciclo generalmente se concibe como un ciclo anfibólico. Anfibólico. Es decir, que puede ser tanto anabólico como catabólico. Una cosita antes de, sé que están cansados, vamos a llegar a unas ciertas conclusiones y vamos a dejar de momento ahí. Entonces, y hacemos como una evaluación rapidita, pero una evaluación entre todos de lo que hemos visto hoy. Entonces, aspectos a considerar. Primero, cuando hay ingesta de aminoácidos, lo que se concibe a nivel biológico es que esos aminoácidos principalmente sean parte de los procesos de biosíntesis. ¿Ok? Y son fundamentales esos procesos en el cuerpo humano cuando está en desarrollo. Por eso, esto no hay que perderlo de vista cuando tratamos pacientes jóvenes o niños, ¿vale? Cuando estamos en un contexto alterno, en nuestra adultez, pues ya la biosíntesis no está a tan alta escala y lo que el cuerpo se encuentra es en un proceso de sostenimiento, mantenimiento. Entonces, en este contexto no necesitamos tantas proteínas o tantos aminoácidos. Entonces, aquí necesitamos muchos aminoácidos, si es obvio, es lógico, y cuando estamos en una vida adulta o ya adulta avanzada, ya no tenemos tanta necesidad de aminoácidos. ¿Qué pasa si los consumimos? Igual el cuerpo no los deja ir. Entonces, si los consumimos, el cuerpo lo que hace es convertir esos aminoácidos en energía. ¿Sí? Es conversión a energía. Y para eso es importante lo que veníamos analizando acá. Para poder convertir aminoácidos en energía, sí o sí, tenemos que darle uso a ese ciclo de Krebs para que ellos puedan confluir ahí y luego subsecuentemente se produzcan intermediarios que el cuerpo sí puede utilizar en los mecanismos de producción de ATP, ¿vale? Es decir, que directamente un aminoácido no produce ATP. Se convierten a, generalmente, alfa-cetoácidos, de allí van al ciclo de Krebs y del ciclo de Krebs ya a intermediarios energéticos como la glucosa o el acetil-CoA. Hay una cosa que llama la atención. Mire que tomar aminoácidos para producir energía, para producir ATP, es un tanto engorroso. ¿Sí lo ven? Miren, todas las vueltas que toca dar. Primero, convertirlos, transformarlos, meterlos a un ciclo, ¿sí? Convertirlos en una cosa que sea útil y luego convertirlo y luego producir ATP. Por tanto, para algunos teóricos esta no es la línea natural de uso de los aminoácidos. Obviamente es esta, ¿sí? Pero conforme nosotros avanzamos en la edad, pues nos toca desviarnos y utilizar esto, ¿vale? ¿Listo? ¿Qué pasa si yo me excedo en el consumo de aminoácidos? Pues habría que analizar qué tan bien funciona mi ciclo de Krebs. Yo aquí les hago una pregunta. Si mi ciclo de Krebs no funciona muy bien, ¿qué pasa con mis aminoácidos? ¿Pueden caminar bien fluido por acá o no? No, Creería que no, profe. No. ¿Cómo sé que mi ciclo de Krebs está todo torpe y todo lento? ¿Cómo lo sé? ¿O cómo se van a dar cuenta ustedes? Disminución energética, no sé. ¿Hay Un un paciente cansado, indicativo? ¿Cómo, Jairo? un paciente ¿Cómo se? cansado, Bueno, sí, puede ser, pero hay un indicativo infalible. Bueno, hay dos infalibles. Aquí les doy uno. Y el otro que es infalible. Entonces, cuando mi ciclo de Krebs está lento y torpe y lento, yo consumo menos O2.
¿Ok? Y nos falta el otro. Obviamente esto en un contexto de dieta normal, ¿sí? Dieta normal, entre comillas. No se le olvide. Empiezo a subir de peso, ¿sí? O tengo un incremento de grasa abdominal o de masa lipídica. Ahí me doy cuenta yo que mi ciclo de Krebs se está volviendo lento. Es muy probable, no los estoy sentenciando, pero muy probablemente les va a pasar. ¿Sí? ¿Por qué digo muy probablemente? Porque, pues, la forma como van a desarrollar sus actividades laborales, pues muy probablemente no les dé mucho tiempo para tener su ciclo de Krebs funcionando a tope, pero eso no va a pasar temprano, así que no se asusten, ¿sí? Eso va a pasar cuando tenga 45, 47, 50 años o de 35 años en adelante, entonces tienen mucho tiempo para reflexionar, están súper jóvenes, así que no se preocupen. ¿Listo? Bueno, con esto lo que buscábamos era buscar puntos en el cual podíamos confluir y dejar ideas claras. Vamos a hacer una evaluación de la clase del día de hoy. Pongo la pregunta y ustedes escriben ahí en el Jam la respuesta. Si no se la saben, pues pónganme la C. ¿Listo? Escriban en texto o escriban como quieran. Listo, primera pregunta. Ah, otra. Profe, ¿nos puedes compartir nuevamente el link del ya? Lo encuentras en el chat del grupo, pero ya se los vuelvo a compartir, no pasa nada. Profe, ¿y cómo respondemos? ¿Ponemos otros cuadros ahí Sí, ahí hay una de respuesta herramienta de o texto. cómo? Acá, Jairo, acá encuentras a la derecha. Mira, acá, esta T que está acá, pone un cuadro de texto, lo pueden poner ahí abajito. Listo, ahí van dos preguntas.